Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Radio, el baúl de los recuerdos, aquí en la 106.5 FM para la Comuna de La Reina. Y posteriormente también en nuestras redes sociales, por supuesto. Vintage.elbaúl es nuestra red social en Instagram. Y también Vintage el baúl de los recuerdos en YouTube, donde vamos a ir subiendo los distintos capítulos con algunos fragmentos destacados. En Instagram estamos en proceso de aquello, junto con otro contenido que hemos elaborado, cierto, en formato audiovisual para nuestras distintas redes sociales. Hemos querido empezar de una manera distinta el programa de hoy, con noticias, claro, noticias que tienen que ver con el mundo del recuerdo. Uno dice, los recuerdos no tienen tanto que ver con la actualidad, pero es que el día de hoy es un tanto triste, quizás la lluvia, el frío que nos está cayendo ahora o nos va a caer sobre Santiago, sobre todo el frío primero y la lluvia después, tienen relación con aquello. ¿Por qué? Porque ha fallecido uno de los grandes creadores musicales para nuestro punto de vista del siglo XX. Hablamos de Brian Wilson. Brian Wilson, que nació en 1942 y quizás su nombre no le diga mucho, pero si yo le digo los Beach Boys, seguramente ahí comenzará a encajar las piezas. Claro, Brian Wilson es uno de los famosos hermanos Wilson que formaron esta banda de California que marcó la pauta en la música de los 60 en Estados Unidos, que le dio un nuevo rumbo creativo a la música estadounidense, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, y que naciera, como decimos, un 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, y falleció el día de hoy, 11 de junio, y fue sin duda uno de los grandes creadores musicales. Un grupo que se fue formando de manera familiar, que fue empezando como empezaron los Beatles, con lo que dejó el rock and roll de los 50, con canciones pegadizas, con música que tenía relación con la vida del joven californiano que a las 5 de la tarde podía ir a surfear a las distintas playas de las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, la que está más al sur, en realidad San Diego, y tenía relación un poco con la vida alegre, ¿cierto? Los muchachos que ya comenzaban a andar en skate, los muchachos de surf, la gente que le gustaban los hot rods, pero después Brian Wilson empezaría a cambiar un poquito la parte musical, empezaría a buscar la perfección. Empezó a pensar en un concepto que lo trabajó en una canción que vamos a escuchar un rato más, que se llama Good Vibrations, en las sinfonías de bolsillo. Claro, los Beatles también estaban evolucionando y Wilson se empezó a meter en una carrera por la creatividad. ¿Quién era el más creativo? ¿Quién era el más, distinto en cuanto a la composición? ¿Quién podía, elaborar piezas que se acercaran a la perfección? Y produjo un álbum fantástico que quedó en la historia, que se llama Pet Sounds. Y una de esas canciones que iba a entrar al álbum, al final no entra al álbum, que es la que vamos a presentar un rato más, que se llama Good Vibrations, que la consideró que no encajaba tanto, curiosamente, dentro de este álbum, que es una, o quizás su máxima creación. Pero por esa época, en 1966, los Beatles, que eran su principal referente, empiezan también a cambiar el sonido y a ponerse sumamente creativos y distintos en las composiciones de la música pop o rock de los años 60, con dos grandes álbumes del 65 y 66, que son el Rubber Soul y el Revolver. Quería producir Brian Wilson algo mejor que eso, algo que superara a los Beatles, que marcara huella también al otro lado del charco, como se decía, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, en Europa, y produce este Pet Sounds a partir de diciembre del 65, cuando Brian Wilson escucha el famoso Rubber Soul. Y como se llama esto, que lo ha calificado él mismo como el mejor álbum de todos los tiempos. Entonces él le dijo a su mujer Marilyn: voy a crear el álbum más grande, el álbum de rock más grande que jamás hemos hecho. Y efectivamente ahí comienza a trabajar en esta producción de Pet Sounds. Posteriormente trabaja
en este tema que vamos a escuchar en un ratito más, pero también empieza a experimentar con las drogas, como muchos músicos de esa época, sobre todo con el LSD, el ácido lisérgico, lo cual le hizo mucho daño a su estabilidad mental. Y Good Vibrations comienza a ser el 17 de febrero de 1966, cuando los Beatles estaban en plena creación, ya entrado el año 67, fines 66, 67, comienzan a crear lo que sería una de las obras maestras, que fue el álbum Sgt. Pepper. Y escucha Brian Wilson, cierto, una de las canciones de Sgt. Pepper, que es Strawberry Fields Forever, y Brian Wilson dice: lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería hacer, ya lo hicieron. No hay nada más que hacer. Brian Wilson sufre un gran deterioro mental, se retira prácticamente de los Beach Boys. Un álbum que estaba produciendo como posterior al Pet Sounds, lo tienen que cancelar, el famoso Smile, que lo sacaría muchos años después. Y finalmente sus hermanos Carl Wilson y otro familiar que trabajaban en los Beach Boys, que era Mike Love, empiezan a tomar el control de la banda. Estuvo, Brian Wilson, dicen, semanas, meses enteros en su cama, con esta desazón de no haber podido crear primero el gran álbum que ya habían creado los Beatles, y él tampoco se planteó la posibilidad de superar a su vez a este álbum. Incluso cuando ya muchos años después termina de componer ese álbum que venía después del Pet Sounds, que se llamaba Smile, le preguntaron si hubiese salido el Smile posteriormente le hubiese ganado a Sgt. Pepper. No, Sgt. Pepper realmente no hubiese volado a todos la cabeza. No había posibilidad de ganarle a los Beatles, decía Brian Wilson. Y el tema que vamos a escuchar a continuación tiene un poquito que ver con eso. Tiene un poquito que ver con la sinfonía de bolsillo y otra de las influencias que tenía Brian Wilson, este músico, para los que se integran a nuestra sintonía, que ha fallecido el día de hoy. Tiene relación con el concepto de esa sinfonía de bolsillo, tiene relación con la muralla del sonido de otro famoso compositor, ¿cierto? Que trabajó en los años 60, sobre todo a principios de los años 60, y que empezó a incubar este concepto de la muralla del sonido, que involucraba grabar varias veces un mismo instrumento para después en las pistas reproducirlo y hacer que se multiplicara, cosa que uno en una orquesta pudiera digamos, tener un sonido que equivaliera, por ejemplo, a 10 trombones, 10 trompetas o incluso en un mayor número. Otra de las incorporaciones que hizo en esta canción que vamos a escuchar, Good Vibrations, fue el electrotelemín, que fue el sello también de esta canción y que también quedaría como sello del surf rock o la música de surf de los 60. Y finalmente alcanzó el número 1 con esta canción, pero lamentablemente para Brian Wilson, una vez que apareció Sgt. Pepper y sobre todo Strawberry Fields, la carrera está irremediablemente perdida. Vamos a escuchar este tema a continuación, Good Vibrations, y vamos a escuchar otro tema que tiene mucha relación con la actualidad, que es de una cantante de una época un poquito antes, que se llamaba Connie Francis, que está muy de moda. Les vamos a contar por qué está tan de moda ahora, después de esta pausa musical. Esto es Vintage, el baúl de los recuerdos, en la 106.5 para la Comunidad de la Reina, y escuchamos Good Vibrations de los Beach Boys, una de las grandes composiciones de este gran músico que ha fallecido el día de hoy, que es Brian Wilson. Brian Wilson, que tenía su gran inspiración, hablamos de la muralla del sonido, su creador Phil Spector, otro cierto personaje que es muy controvertido en la historia musical. Recordemos que se casó con la líder de las Ronettes, Ronnie Spector, tomó el apellido de su marido, y que en algún momento la tuvo encerrada en la casa sin poder salir. Y de hecho tuvo un final de vida bastante complejo. Phil Spector acusado de asesinato de una persona, de una mujer.
Esto fue ya en los años 80. Y Brian Wilson, cuando estaba componiendo las canciones del Pet Sounds, empezó, como decíamos, a perder un poco la cordura, lamentablemente afectado por el consumo de sustancias alucinógenas. Una sesión para una canción que se llamaba Fire obligó a los músicos de una orquesta de cámara a ponerse cascos de bomberos mientras ejecutaban la pieza, y también puso en el estudio unas brasas ardientes para que generaran humo, casi incendiando el estudio de grabación musical. A ese nivel estaba llegando ya Brian Wilson, que también estuvo, como decimos, largas jornadas tendido en su cama, sumamente deprimido porque los Beatles le habían ganado la pulseada de crear, a lo que a juicio de él o lo que él pretendía, el mejor álbum de todos los tiempos. Ese fue un poquito parte de la historia de Beach Boys y parte de la historia de Brian Wilson, que es este famoso compositor que ha fallecido hoy y que, por supuesto, pese a lo perfeccionista que era, no se dio cuenta de las genialidades que él mismo ya estaba creando en su afán de competencia. Y nos llama a la reflexión un poco de nuestro propio afán de competencia. Muchas veces no tiene mucho sentido si no vemos lo bueno que estamos haciendo en compararnos con otras personas, porque, como dice un dicho por ahí, en realidad era una canción, la Desiderata, siempre habrá alguien mejor o peor que tú. Vamos a introducir el siguiente tema con algo de actualidad, ¿cierto? Se ha hecho viral, se ha hecho conocida, ha pegado en los charts o en los rankings en Billboard una canción muy antigua que se llama Pretty Little Baby, una canción que cantó o grabó en 1962 Connie Francis. Ha causado furor en TikTok, ha sido viral por esto, porque es ocupado para los videos, para, por ejemplo, ilustrar a una mascota bonita, bueno, Pretty Little Baby, o un chico que muestra a su novia y se le dedica una canción, Pretty Little Baby, que se llama, claro, Chica Muy Linda o Chica Bonita. Esta canción, que fue grabada en 1962 por esta cantante Connie Francis, no alcanzó en los rankings porque no fue editada, me parece, como single en 1962. Tuvo otro número uno Connie Francis, Everybody's Somebody Fool, Where the Boys Are. Tuvo otros temas conocidos, digamos, en aquella época, 1960 a 1962. Y ahora charteó un poquito debajo de los Hot 100, de las primeras mejores canciones, y sigue subiendo en el ranking, porque todos han querido volver a escuchar la canción, que ahora se ha hecho viral gracias a la plataforma TikTok. Esta canción, Pretty Little Baby, tuvo muchísimas versiones. La misma Connie Francis la cantó en varios idiomas, francés, ¿cierto? No sé si hay una versión también en alemán. Hubo varios otros, digamos, compositores que arreglaron la letra para que se escuchara en distintas plataformas. Y hay una versión en español, que es la que vamos a escuchar a continuación, que es una versión que sonó en Chile y también en su época, y también no hace mucho tiempo, gracias a la desaparecida y recordada Radio Oasis, que en nuestra opinión ha sido una de las mejores radios de oldies, o quizás la mejor radio de oldies que existiera en la antigua Oasis, bajo la dirección del recordado icónico Julián García Reyes, un gran director y locutor. Esta canción ha sido puesta en más de 1 millón de videos ahora en TikTok. Se las cantan, digamos, por ejemplo, los bebés cuando nacen, como decíamos, a una mascota, a una novia. 2.4 millones asciende, ¿cierto?, 4 semanas después la cantidad de reproducciones. Y está muy cerca, o estaba muy cerca, por lo menos hace días, de debutar el Hot 100, nada menos que 63 años después de ser grabada. Esto es lo que tiene muchas veces la tecnología, que hace que un éxito se haga popular muchos años después de lo que existió. Cuenta la gente, digamos, en las redes sociales, que Connie Francis, que tiene 84 años en la actualidad, se enteró de la popularidad que tenía su tema en el presente. Y dijo o preguntó, ¿viral? ¿Qué es viral? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que sea viral? Bueno, ahí le explicaron. Viral en las redes sociales, que se reproduce mucho en las redes sociales. Recordemos que estábamos hablando un tiempo cuando se creó esta canción, en la cual un single se escuchaba en las radios, ¿cierto? No se escuchaba la mayoría de las veces el álbum completo.
o cuando uno lo compraba en una disquera, que eran los discos 45, con los cuales hablamos con nuestro amigo acá hace algún tiempo, nuestro gran amigo el DJ Manjin, Julio Vera, que tiene una gran colección de 45. Y claro, así se conseguía la música en esa época, no existía otra posibilidad, ni CD, ni tampoco las redes sociales, en YouTube tampoco. Por lo tanto, ahora esta canción se ha hecho, cierto, viral y por lo tanto tendencia, y muchos, muchos años después, como decimos, 63 años desde que fue grabada, en este caso la versión en inglés. Vamos a escuchar ahora la versión en español, que como decíamos fue popular en Chile en su época y también hace unos 20 años gracias a la desaparecida Radio Oasis. Es Connie Francis cantando Linda Muchachita. Esto es Vintage, el baúl de recuerdos en la 106.5 FM para la comuna de La Reina, Radio Dejando Huellas. Ahí escuchábamos la versión en español de Pretty Little Baby, una pequeña rareza para variar un poquito para que la conozcan. Una corrección de datos, tiene 87 años de edad Connie Francis ahora. Y justamente su primera pregunta cuando una persona, digamos, le dijo... ¿qué pasa? Digamos, está muy popular esta canción, está viral. ¿Qué es viral? Y efectivamente en sus redes sociales después, que se las maneja, claro, le ayudan a manejarla, ahí hizo su opinión. Y curiosamente está catalogado en la enciclopedia online, en Wikipedia, como esta canción, Pretty Little Baby, como un single de 2025 por Connie Francis. Porque en la época de 1962 esta canción no fue editada como single. Sí, como decíamos, fue o intentó tener versiones internacionales o ser una canción global, cosa que estaba un poquito pegando en esa época, escribir varias versiones para tratar de pegar en distintos mercados. No hay que olvidarse que una historia de esa época que tiene que ver con Chile es la del famoso cantante Dean Reed. Dean Reed en 1900, a principios de los 60 se dio cuenta que no era muy popular en Estados Unidos, no lograba vender lo que vendían los grandes artistas de la época, Elvis, no sé, por los rock and rolleros de la época, y vio que los charts eran muy popular, o los rankings muy populares en Chile y en Argentina, y por lo tanto vino a cantar a Chile y Argentina. Dean Reed, que se enamoró, ¿cierto?, de Sudamérica, no solo de Chile y Argentina, muchas otras partes visitó, y que fue asumiendo una cierto compromiso social que lo fue acercando, digamos, a una corriente de pensamiento política de izquierda, y terminó cantando Dean Reed en la Unión Soviética. En Alemania Oriental no terminó viviendo sus últimos días. Dean Reed, que tenía su canción más conocida, que se llama Nuestro Amor Veraniego o Our Summer Romance, de que en algún momento lo vamos a recordar aquí en el baúl de los recuerdos. Volviendo a Pretty Little Baby, tenía versión. Tenía muchísimas versiones. Por ejemplo, tenía una versión en alemán, tenía una versión, ¿cierto?, en francés, una versión en japonés, que la hizo Kenji Sazanami. La versión en español que escuchamos, una versión en italiano y una versión en sueco. Era una canción que se hizo globalmente, así que ahora ha alcanzado, después de muchos años después, 63 años, la popularidad que no tuvo, por lo menos en el mercado de Estados Unidos, en aquella época. Vamos con el siguiente tema, que tiene relación con una banda que fue creada comercialmente, que se llamaban los Monkees. La respuesta, dicen, de Estados Unidos a los Beatles. Fue creada musicalmente, tanto así que dos de sus miembros no eran músicos profesionales. Hablamos de dos de los más populares, Mickey Dolenz, ¿cierto?, y de David Jones, que era británico, el resto eran de Estados Unidos. La idea era poder reproducir lo que hicieron los Beatles en principio de los años 60 o mediados de los años 60 con la Beatlemanía, lo que hicieron, por ejemplo, la película Hard Day's Night. Así que fue una banda creada para una película que se llamaba Los Monkees. Pero después fueron creciendo musicalmente, y empezaron a independizarse un poco de los manejadores, digamos, la gente que les componía las canciones, empezaron a componer sus propias canciones.
y empezaron a adoptar una identidad propia. Fue un proceso bastante difícil, doloroso, y que lamentablemente después de que, conectando con el primer tema que hablábamos, los Beatles crearon esta gran obra que es el Sgt. Peppers, empezaron a caer un tanto en popularidad. Muy poco después de que ellos comenzaron a tomar su propia popularidad a partir de 1966-67. Esta canción es la primera versión, después harían una versión remasterizada que quizás no tiene el sabor de la música que empezaron a tocar, digamos, o a cantar los Monkees, y se llama Daydream Believer, que es una canción que hasta el día de hoy también se escucha muchísimo y cuyos videos tienen millones de reproducciones en YouTube. Así que escuchamos a continuación Daydream Believer de los Monkees, que por estos meses, en 1966, comenzaban a trabajar en su primer álbum. Seguimos haciendo Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en la 106.5 FM en la comuna de La Reina. Y dejamos un poquito el mundo anglo y vamos a hablar de música en nuestro idioma, en español, con un cantante que pudo haber tenido un tremendo futuro, pero finalmente, digamos, pospuso su carrera por motivos personales, principalmente para el cuidado de su familia. Se dedicó sí mucho a producir, a hacer eventos, fue un gran productor musical también. Hablamos de Antonio Morales Barreto, más conocido como Junior. Tuvo este cantante su gran época en mediados de los 70, nació en 1943, estuvo en un equipo de fútbol de barrio, a los 15 años su familia se trasladó a Barcelona y comenzó en el año 58 a incursionar la música en el grupo Jump, que es un grupo pionero español que tocaba con guitarra eléctrica, es uno de los primeros grupos rock and rolleros propiamente tal de España. Después los Brincos y finalmente comenzaría, digamos, a alcanzar notoriedad como solista, con un tema que también pegó en nuestro país, que es de 1973, que se llama Perdóname. No sería tan conocido Junior si no fuera también porque su familia es muy conocida, principalmente es su esposa, Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, que cierto, fue tremendamente popular, española por supuesto en su país y sobre todo en México, donde haría una carrera larguísima colaborando con artistas como Juan Gabriel y otros. Y finalmente prefirió Junior manejar la carrera de Rocío Dúrcal y postergar un poco su propia carrera, pese a las condiciones tremendas que tenía. Junior, que fallecería en 15 de abril de 2014, hace casi 11 años, y que enfrentó ciertos momentos muy duros porque años antes había fallecido justamente de una dolorosa y larga enfermedad en el año 2006. La recordado, ¿sí?, Rocío Dúrcal, que tuviera éxitos inolvidables, como por ejemplo La gata bajo la lluvia. Vamos a escuchar entonces este tema que también en nuestro país lo rescató la desaparecida Radio Oasis de Julián García Reyes, en la época de Julián García Reyes, una de las, como decíamos, mejores radios de oldies de nuestro país. Y este tema se llama Perdóname, y no confundir con otro tema que también tenía de nombre parecido, con estribillo parecido, Camilo Sesto. Esto es Perdóname de Junior. De regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, con este tema que recordábamos de Junior, ¿cierto? Cantante de origen filipino. Después grabó algunos temas de Filipinas, de hecho, en la parte final de su carrera. Y que quedó perdido en el tiempo porque a partir del 79 prefirió dedicarse a manejar la carrera de su esposa, muy famosa, que de hecho estaba agarrando mucha popularidad en la época. Hablamos de Rocío Dúrcal, que fallecería lamentablemente, con que estuviera involucrado siempre, hasta su muerte el año 2006. Seguimos recordando música española o que tiene que ver con España, con un tema que marcó una época y un hito muy importante para el país, ¿cierto? Para este país europeo, que fue el primer tema que ganó el Festival de Eurovisión. Hablamos del tema que se llama La La La, un nombre, digamos, que hace referencia al coro, que no tenía letra.
Es un tema que fue compuesta por dos hombres muy exitosos que tenían los propios, que podrían haberlo cantado, pero finalmente eligieron cederlo a otro cantante. Hablamos de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, los que componían el dúo dinámico. Ellos fueron los que compusieron esta canción, que ganó por primera vez para España el Festival de Eurovisión en 1968. El tema es que el primer cantante propuesto para que cantara esta canción fue Joan Manuel Serrat. Pero Joan Manuel Serrat dijo, yo la voy a cantar en catalán, o catalá, como se dice en catalán. Y las autoridades españolas, sobre todo de Televisión Española, que era la televisora que participaba en Eurovisión, recordemos que Eurovisión es la sociedad de radiodifusión europea, la que convoca a todos los canales estatales de Europa y de otros países, se negó. El tema tiene que ser cantado en español. Joan Manuel Serrat dijo, no, si no lo canto en catalán, no lo canto. Apresuradamente la gente de Televisión Española, de TVE, se contactó con una Maciel que estaba en ese momento desarrollando una gira en México. Apresuradamente la hizo volver a España, le puso los fonos como los que yo tengo puesto ahora y le pasaron la canción y dijeron, adecua el tono y tienes que cantarla. Dicho y hecho, Maciel aceptó, y Maciel, que después en los 80 sería conocido como, por otros temas famosos como Eres, que fue muy popular en Chile en los años 80, se dio a la tarea de cantar esta canción La La La, bajo la dirección de un excelente maestro, que era el maestro Rafael Ibarbia. Tema compuesto entonces por el dúo dinámico, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. La La La, la primera canción española que ganó el Festival de Eurovisión, y es lo que vamos a escuchar ahora en Vintage. De regreso en Vintage, el baúl de recuerdos, y por supuesto con este tema de Maciel, La La La, que ganó Eurovisión, pero dicen, este quizás no era el tema que tenía que haber ganado español. El tema que todos recuerdan de España en Eurovisión es, sin duda, Eres tú, del grupo Mocedades. El tema que tenía que haber ganado, finalmente ganó un tema de Luxemburgo, que era muy bonito. Te encontraré, creo que se llamaba, y que sí, nadie recuerda hasta el día de hoy. Cosa curiosa, pasó algo muy similar en el Festival de Viña del Mar de 1973, en donde gana la canción Los Pasajeros de Julio Segers, pero todos, hasta el día de hoy, se acuerdan de Romuald y Les Moaletams, que inmortalizara, hiciera famoso mundialmente Frank Sinatra en la versión arreglada por Polanca, que tenía como título Let Me Try Again. Ese fue un poquito este programa especial musical que les hemos querido entregar en esta jornada fría, que esperamos que por supuesto puedan llevar de la mejor manera a todos nuestros amigos, gracias a la gente que nos ha comentado en las distintas redes sociales de Radio Dejando Huellas. Un saludo muy especial en las proximidades del Día del Padre, a los que tienen su papá, abrazarlo, y a los que no lo tenemos, recordarlo. Recordar es vivir, es un poco nuestro lema también, acá en Vintage, el baúl de los recuerdos. Nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien. La hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.